Me llamo Elena Castellanos y ya he cumplido los 68. Lo que te voy a contar empezó el día en que mi propio hijo, delante de 300 invitados en su fiesta de cumpleaños, decidió soltar un discurso cínico donde me dejó poco menos que de indigente. Me miró a los ojos y me señaló como si yo fuera una carga, una necesidad que él tenía que cubrir por pura caridad. Lo que el pobrecito no sospechaba es que yo soy quien financia, céntimo a céntimo, la empresa que paga todos sus caprichos. Pero antes de explicarte cómo pienso saldar esa deuda y ponerle en su sitio, dale a me gusta y suscríbete si eres de los que piensan que el respeto hay que ganárselo y no se puede comprar con talonario. Cuéntame en los comentarios desde dónde me estás escuchando. Me encantaría saber hasta dónde puede llegar la historia de una mujer que busca recuperar su honor. La fiesta se celebró en el Club de Campo Real de Sotogrande. Es ese tipo de sitios donde las lámparas de cristal valen más que el piso de cualquier hijo de vecino y donde el aire apesta a dinero viejo y a apariencias recién estrenadas. Yo me quedé al fondo, con mi ropa de siempre, mi camisa de cuadros de toda la vida, unos vaqueros gastados y esos zapatos que me han servido bien durante décadas. Mi nuera, Victoria, me soltó a la cara que no pintaba nada en la mesa presidencial. Tenemos que proyectar una imagen impecable, Elena. Ya sabes cómo funciona esto, me dijo con toda su desfachatez. Y vaya si lo entendí. Lo entendí perfectamente. Vi a mi hijo moverse entre la multitud como si fuera el dueño del mundo. Llevaba un traje de diseño, un reloj de 1.000 euros y esa sonrisa ensayada que nunca llega a iluminarle la mirada. Ha cambiado tanto en estos últimos 5 años que a veces, por mucho que le miro, no encuentro por ningún lado a aquel niño que yo crié. Aquel chico que se manchaba las manos conmigo arreglando coches en el garaje ha desaparecido. Ya no queda nada del hijo que lloró en el funeral de su padre y me juró que siempre cuidaría de mí. Ese niño se ha esfumado. En su lugar hay un completo extraño que resulta que tiene la cara de mi hijo, pero ni rastro de su alma. Si mi hijo me decepcionaba, Victoria, mi nuera, era harina de otro costal. Ella era muchísimo peor. Venía de lo que ella llamaba buena cuna, que no es más que una forma elegante de decir que pertenece a una familia experta en aparentar opulencia mientras se ahogan en deudas hasta las cejas. Me miraba como quien mira una mancha de grasa en una alfombra de seda, como algo molesto que hay que limpiar antes de que los invitados se den cuenta de que está ahí. Pero me estoy adelantando. Deja que te cuente cómo hemos llegado a este punto de no retorno. Mi marido, Mateo, fue el gran amor de mi vida. Nos conocimos con 22 años cuando no éramos nadie. Él no tenía nada más que un sueño y una habilidad asombrosa para entender cómo funcionaban las cosas, y yo tenía una fe ciega en él. Margaret, mi hermana gemela, siempre decía que hacíamos el equipo perfecto. Cuando nadie daba un duro por nosotros, yo doblaba turnos como enfermera para que él pudiera montar nuestro primer ordenador en aquel apartamento minúsculo que compartíamos. Yo fui quien le sostuvo la mano cuando nuestro primer negocio se fue a pique y quien bailó con él en el salón cuando el segundo éxito superó todas nuestras fantasías. Así nació Tecnologías Castellanos, en un garaje, hasta convertirse en una de las mayores empresas de software del país. En nuestro mejor momento, dábamos de comer a más de 3.000 familias. Salí en portadas de revistas, estreché la mano de senadores y acabé teniendo más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Pero a mí el lujo nunca me nubló el juicio, y a Mateo tampoco.
A nosotros lo que nos llenaba eran las cenas de los domingos, ver crecer a la familia y disfrutar de esa casita que construimos juntos frente al lago. Ese lugar era nuestro refugio, el sueño que compartíamos, un rincón para envejecer tranquilos lejos de las juntas de accionistas y de los fríos balances de cuentas. Sin embargo, la vida me asestó el golpe más duro hace 4 años. El cáncer de páncreas no perdona. Cuando se lo detectaron, solo le quedaban 3 meses de vida. No me separé de su lado ni un solo segundo de esos 90 días. Le apreté la mano hasta que exhaló su último suspiro. En cuanto él se fue, la casa donde habíamos vivido durante 30 años se me cayó encima. Cada habitación gritaba su nombre y cada rincón me recordaba lo que había perdido. Se sentía como un vacío insoportable, como si las paredes se cerraran sobre mí. De repente, toda la fortuna que había levantado no valía absolutamente nada. ¿Para qué quieres miles de millones en el banco si la única persona con la que querías disfrutarlos ya no está? Así que tomé una decisión que todo el mundo tachó de locura. Dimití como directora ejecutiva de Tecnologías Castellanos. Metí la gran mayoría de mis acciones en un fideicomiso blindado. Vendí el caserón, los coches de lujo, el yate, todo lo que se sentía como una carga en lugar de una pertenencia. Y entonces me mudé a nuestra pequeña cabaña frente al lago. No es que me hiciera pobre, es que me hice libre. Ahora el fideicomiso familiar Castellanos lo controla todo. La empresa, las propiedades, las inversiones. Y como soy la única administradora, mando yo, aunque sobre el papel Elena Castellanos sea solo una viuda que vive de una pensión modesta y fija. Sigo conduciendo aquella vieja furgoneta porque Mateo y yo la compramos juntos para nuestro viaje a picos de Europa. Llevo estas camisas de cuadros porque me resultan cómodas y porque él siempre decía que me hacían estar guapísima. Al final, la gente solo ve lo que quiere ver. Ven a una mujer mayor con ropa sencilla y ya se montan su propia película. Creen que estoy acabada. Y ese era precisamente el plan. Tras la muerte de Mateo, necesitaba saber quién me quería por ser quien soy y no por lo que tengo en la cuenta corriente. Y mi hijo Marcus, bueno, él suspendió ese examen de forma estrepitosa. Al principio empezó con cosas pequeñas, una llamada aquí y otra allá pidiendo favores. 5.000 euros porque no le llegaba para la entrada de un coche, 20.000 para unas vacaciones en las Maldivas porque estaban muy estresados. Luego fueron 50.000 para el colegio privado de mi nieto Tiago, porque claro, queremos lo mejor para el niño, ¿verdad, mamá? Les di absolutamente todo lo que me pidieron. Pero no lo hice por debilidad, ¿qué va? Lo hice porque estaba observando, probando, manteniendo la esperanza contra toda lógica de que mi hijo recordara en algún momento quién era de verdad y de dónde venía. Pero no, Marcus no recordó quién era. Victoria era la verdadera arquitecto de todo aquel plan. Ella hizo sus deberes, o al menos eso se creía la muy lista. Sabía que yo había dejado la presidencia y que me había deshecho de las acciones visibles. Me veía viviendo en una cabaña y conduciendo una cafetera vieja, así que llegó a la conclusión lógica, para su mente retorcida, de que me había pulido la fortuna en caridad y que ahora vivía de las migajas que me quedaban. Lo que ella no sospechaba, y que solo sabía mi médico y mi mejor amigo, es que el fideicomiso familiar Castellanos tiene un valor de 2.300 millones de dólares. Ni se le pasaba por la cabeza que Tecnologías Castellanos, la empresa donde mi hijo trabajaba como un mando intermedio del montón, seguía siendo propiedad de ese fideicomiso, es decir, propiedad mía. La ironía de que Marcus trabajara para mí sin saberlo habría tenido gracia si no fuera porque se me rompía el alma. Cuanto más dinero me pedían, menos respeto me tenían. «Mamá, ¿de verdad deberías dejar que yo gestione tus cuentas?», me soltó Marcus un día, mirándome de arriba a abajo con un desprecio que apenas se molestaba en ocultar. «Me preocupa que ya no sepas administrarte bien a tu edad». «Me administro perfectamente, hijo»,
le contesté cortante. Pero entonces saltó Victoria, con ese tono de voz empalagoso y falso que tiene tan ensayado. «Ay, Elena, si es que solo estamos preocupados por ti, una mujer de tu edad viviendo aquí sola. Y si te pasa algo, y si te caes o te da un achaque, nadie te encontraría». «Estoy más sana que una manzana», les dije, pero ella ni me escuchó. Siguió a lo suyo. Mi madre tenía un conocido cuyo padre decía lo mismo, y un buen día lo encontraron vagando por el monte en calzoncillos. La demencia te asalta cuando menos te lo esperas, Elena. Para cuando te das cuenta de que algo falla, ya es tarde. Soltó aquello y se quedó mirándome, esperando ver si me asustaba. Yo no les di el gusto de reaccionar. Pero la verdadera intención de todo esto salió a la luz 3 meses antes del cumpleaños de mi nieto. Marcus y Victoria aparecieron en el salón de mi casa sin avisar, algo rarísimo en ellos. Normalmente evitaban venir aquí como si la pobreza fuera una enfermedad contagiosa que pudieran pillar solo por pisar mi alfombra. Victoria traía consigo un folleto satinado, de esos que brillan tanto que resultan ofensivos. Lo puso sobre la mesa de mi cocina, la misma mesa donde Mateo y yo compartimos miles de cenas y confidencias. Golden Horizons, residencia para la tercera edad, rezaba el título. Ella lo desplegó con esa sonrisa de plástico que tiene para las grandes ocasiones. Fuimos a visitarlo la semana pasada, Elena, soltó con una alegría fingida. Es una maravilla. Tienen campo de golf, piscina climatizada y actividades todos los días. Harías muchísimos amigos de tu quinta. Estarías en tu salsa. Miré el folleto y luego miré a mi hijo. Marcus no era capaz de sostenerme la mirada. Se fijaba en cualquier punto de la pared para no cruzarse con la mía. «Nos tienes muy preocupados, mamá», dijo él, usando ese tono monótono de quien recita un discurso que se ha aprendido de memoria frente al espejo. «Esta casa está muy aislada, y seamos sinceros, mantenerla se te queda grande. El tejado necesita una reforma y las tuberías están para el arrastre». Entonces Victoria, que no sabe estarse callada, remató la jugada. «Marcus y yo hemos estado hablando y creemos que lo mejor sería que te mudaras a un sitio donde te cuiden como te mereces, un sitio seguro». «¿Y qué pasaría con mi cabaña?», pregunté yo, bajito, dejándoles creer que me estaba rindiendo. Ella saltó como un resorte, demasiado rápido. «Bueno, sería un pecado dejarla vacía. Habíamos pensado que podríamos usarla como casa de vacaciones para la familia. Le haríamos unos arreglillos, algo de reforma para modernizarla. Con los retoques adecuados quedaría preciosa». Y ahí estaba. Por fin se habían quitado la careta. El plan real quedó al desnudo sobre mi mesa. Querían encerrarme en una residencia para quitarme lo único que me quedaba de Mateo. Querían tirar abajo los rincones que nosotros levantamos con nuestras manos, pintar encima de las paredes que decoramos juntos y convertir nuestro santuario en su zona de recreo para los fines de semana. Me temblaban las manos, pero no era por la edad ni por debilidad, era por el esfuerzo sobrehumano que estaba haciendo para no estallar de rabia allí mismo. Busqué en Marcus algún rastro del niño que crié. El niño que me ayudó a barnizar la terraza, el que pescó su primer pez desde el muelle gritando de alegría mientras su padre reía y le sacaba fotos. Pero ese niño ya no existía. «Me lo pensaré», les dije simplemente. «Es una noticia fantástica, Elena», me soltó Victoria con esa condescendencia que me daban ganas de gritar. Sabía que acabarías entrando en razón. En cuanto se marcharon, me quedé sentada en el porche viendo cómo el sol se hundía en el lago de Mateo, nuestro lago. Me quedé allí hasta que las estrellas cubrieron el cielo y en ese silencio tomé una decisión irrevocable. Primero llamé a mi abogada, Sofía Beltrán. Lleva conmigo 20 años y es una de las mentes legales más afiladas que he conocido en mi vida. Cuando le expliqué lo que necesitaba, no hizo ni una sola pregunta. Solo me dijo: «Elena, lo tendré todo preparado». Después llamé a mi viejo amigo Jorge Padrón, el hombre que compró Tecnologías Castellanos cuando yo decidí retirarme. Jorge y yo hemos pasado por 1000 batallas, guerras comerciales, batallas legales, el tipo de peleas que forjan alianzas más fuertes que la propia sangre.
No me debía nada, pero sé que caminaría sobre brasas por mí si se lo pidiera. «¿Qué necesitas?», me preguntó con su voz de roble. «Necesito que vengas a la fiesta de cumpleaños de mi nieto», le dije. «Y cuando llegue el momento justo, quiero que cuentes la verdad». Jorge soltó una carcajada, un sonido leve pero peligroso. «Eddie, será un auténtico placer», me respondió. El día de la fiesta de Tiago amaneció con un tiempo tan perfecto que resultaba casi insultante. Un cielo azul impecable y una brisa suave. El tipo de día en el que se supone que solo ocurren cosas buenas. 300 personas abarrotaban el club de Campo Real de Sotogrande. Había socios comerciales, escaladores sociales y todo ese circo de apariencias que mi hijo y su mujer llaman hacer contactos. Mi nieto Tiago andaba por allí, perdido en medio de todo aquel espectáculo que claramente habían montado para alimentar el ego de sus padres, no para él. Yo llegué temprano y me busqué un sitio discreto cerca de la entrada. Victoria me había enviado instrucciones muy precisas. «Queremos que estés cómoda, Elena. Tanto ruido y tanto ajetreo no pueden ser buenos para alguien, bueno, de tu condición». De mi condición. ¡Qué cara más dura! Lo que Victoria no sabía era que yo no estaba sola. Mi hermana Margarita ya estaba en el club, vestida exactamente como yo, oculta entre el personal de servicio. Habíamos estudiado cada movimiento, mientras yo me sentaba en esa esquina apartada, fingiendo ser la pobre anciana confundida. Margarita vigilaba desde las sombras, lista para ocupar mi lugar en cuanto el brindis de Marcus empezara. Iban a descubrir que 2 Elenas son mucho más de lo que su avaricia podía manejar. Tengo 68 años, no 108 por el amor de Dios, pero lo de aquella fiesta era de otro planeta. Esculturas de hielo, una orquesta completa y una fuente de chocolate del tamaño de un utilitario. Se trajeron en avión a un animador infantil famosísimo de Los Ángeles. Solo el pastel debía de costar más de lo que mucha gente gana en un año. Y yo sabía exactamente cuánto costaba cada cosa, porque era mi fideicomiso el que pagaba las facturas del Club Silverton. Había autorizado cada pago, camuflado entre el papeleo rutinario que reviso cada fin de semana en mi mesa de la cabaña. Se estaban gastando mi propio dinero para montar un circo en el que yo ni siquiera era bienvenida. Cuando terminó el espectáculo, Marcus subió al escenario con esa prepotencia que le caracteriza. Golpeó el micrófono para pedir silencio, usando ese truco que aprendió en las juntas de accionistas. «Gracias a todos por venir a celebrar este día tan especial para Tiago», empezó a decir, con esa voz engolada de gran ejecutivo. «Para nosotros, la familia lo es todo. Por eso quiero dedicarle un momento a alguien muy especial». Sentí la mirada de Victoria desde el otro lado del salón. Estaba sonriendo, pero era la sonrisa de una hiena. «Muchos de ustedes conocen a mi madre, Elena», continuó Marcus. «Ella levantó Tecnologías Castellanos de la nada. Fue una gigante en su sector, una pionera, una visionaria». Noté que hablaba de mí en pasado, como si ya estuviera bajo tierra. «Pero el tiempo no perdona a nadie, ¿verdad?». Hizo una pausa dramática para que el mensaje calara. «Los últimos años han sido muy duros. Mi madre ha estado luchando contra el aislamiento, la confusión y la dificultad de llevar a cabo las tareas diarias más sencillas. Victoria y yo hemos visto con el corazón roto cómo la mujer que antes dominaba los consejos de administración ahora lucha por recordar qué día de la semana es». Un murmullo recorrió la sala. La gente me miraba con una lástima que me revolvía las tripas. Algunos incluso cuchicheaban tapándose la boca. «Por eso», sentenció Marcus, «hemos tomado una decisión». Mientras Marcus soltaba su sarta de mentiras, yo me deslicé hacia las sombras del pasillo trasero. Fue un movimiento rápido, ensayado 1000 veces. Allí estaba Margarita, mi hermana, vestida con mi misma camisa de cuadros y con esa expresión de anciana ida que habíamos practicado. Ella ocupó mi silla justo cuando Marcus terminaba su frase, mientras yo me reunía con Jorge Padrón en la entrada principal.
Marcus creía que estaba humillando a su madre indefensa ante 300 personas. Lo que no sabía es que la mujer que estaba sentada allí, mirándole con la boca abierta, no era yo, y que yo estaba a punto de entrar por la puerta grande con la verdad en la mano y mi abogada al lado. Su voz goteaba una emoción fingida, una actuación digna de un Oscar. Por su propia seguridad y bienestar, continuó Marcus, hemos decidido que mi madre se mude a Golden Horizons, una instalación maravillosa donde recibirá la atención constante que ahora mismo necesita. Además, nosotros nos haremos cargo de la gestión de sus bienes, para asegurar que lo que le queda de ahorros esté bien protegido. Victoria se secaba una lágrima inexistente con un pañuelo de seda. Era una puesta en escena perfecta. Sé que mi madre no termina de entender del todo lo que está pasando, añadió Marcus con un cinismo que me helaba la sangre. Me miró directamente, o mejor dicho, miró a mi hermana Margarita, que seguía sentada en mi lugar con la mirada perdida, con una mezcla de falsa pena y triunfo absoluto. Porque los médicos dicen que esto es normal en su estado, pero la queremos y haremos lo mejor para ella, aunque ella misma no sea capaz de verlo. Levantó su copa de champán y gritó, «¡Por mi madre y por los que más queremos!». Y la sala entera, como un rebaño de ovejas, levantó sus copas repitiendo, «¡Por Elena!». Yo observaba desde la penumbra del fondo, con una calma gélida y calculadora. No estaba en shock, estaba fascinada por su audacia. No solo quería encerrarme, estaba creando una narrativa pública frente a 300 testigos para declararme incompetente de forma oficial. Era un plan elegante, dolorosamente elegante. Marcus bajó del escenario y empezó a cruzar el salón, aceptando palmaditas en la espalda y condolencias como si fuera un héroe, cuando en realidad era un verdugo. Victoria se unió a él y, brazo con brazo, empezaron a recorrer las mesas, esparciendo su veneno palabra por palabra. Entonces me puse en pie. Mis piernas protestaron un poco, pero me mantuve firme. En ese momento, Jorge Padrón salió de entre la multitud. Jorge tiene 72 años y el físico de un defensa de rugby. Tiene una voz que podría llenar un estadio entero sin necesidad de micrófono. Ha sido CEO de 3 empresas de la lista Fortune 500 y sigue sentado en más consejos de administración de los que puedo contar. Cuando Jorge habla, el mundo se detiene a escuchar. Mientras Jorge avanzaba, Margarita, mi gemela, se levantó de la mesa principal tambaleándose un poco, fingiendo desorientación para atraer la atención de Victoria. «¿Dónde estoy?», murmuró ella lo suficientemente alto para que los invitados cercanos la oyeran. Victoria corrió hacia ella para ayudarla, pero en ese preciso instante yo aparecí por el otro lado del salón, impecable y con paso firme, al lado de Jorge. El murmullo de la gente fue instantáneo. Miraban a la mujer confundida en brazos de Victoria y luego me miraban a mí, radiante de lucidez. El cortocircuito acababa de empezar. Cuando Jorge Padrón abre la boca, el mundo se calla. «Vaya discurso te has marcado, chaval», soltó Jorge, y su voz cortó el murmullo de la sala como un cuchillo afilado. «Realmente impresionante. El único problema es que no te has dado ni una pizca de vergüenza». Marcus se dio la vuelta y vi cómo su sonrisa de triunfador flaqueaba un poco. Por supuesto que conocía a Jorge. En este mundillo, si no sabes quién es Jorge Padrón, es que no eres nadie. «Señor Padrón, no sabía que estaba usted aquí», balbuceó Marcus, tratando de recuperar la compostura. «Oh, no me perdería esto por nada del mundo», respondió Jorge con una sonrisa que tenía más de amenaza que de cortesía. «Verás, te acabas de plantar ahí arriba para decirle a 300 personas que tu madre es una vieja senil e incompetente. Les has soltado que no sabe valerse por sí misma y has anunciado, con todo el descaro, que vas a confiscar sus bienes bajo el pretexto de cuidarla». «Es un asunto familiar, Jorge», intervino Victoria,
con esa voz aguda y cargada de veneno. Estoy segura de que sabrás entenderlo. Oh, lo entiendo perfectamente, rugió Jorge, y su voz empezó a subir de volumen hasta llenar cada rincón del club. Lo que creo que tú no entiendes es con quién te estás metiendo. Se giró hacia el público, señalándome con un gesto grandioso. Damas y caballeros, permítanme presentarles a la mujer que está ahí al fondo, sentada como si fuera un pariente molesto en la fiesta de su propio hijo. Esa mujer confundida y acabada es Elena Castellanos, ¿sí? La mismísima Elena Castellanos, la fundadora de Tecnologías Castellanos. Pero aquí viene la parte que vuestra codicia no os ha dejado ver. Jorge hizo una pausa dramática, disfrutando del silencio sepulcral que se había adueñado del salón. Elena Castellanos, sentenció Jorge con orgullo, tiene un patrimonio de 2.300 millones de dólares. Si vive de forma sencilla, es porque le da la real gana. Si conduce una furgoneta vieja, es porque la compró con su marido y para ella tiene más valor que todos vuestros coches de lujo juntos. En ese momento, Victoria se giró hacia donde estaba mi hermana Margarita, pensando que seguía allí sentada, pero Margarita se había esfumado hacia la cocina en un abrir y cerrar de ojos. Cuando Victoria volvió la cabeza hacia el escenario, me vio a mí, de pie junto a Jorge, con una mirada tan lúcida y afilada que casi pudo sentir el corte. El pánico en su cara fue glorioso. No entendía cómo la anciana ida de la mesa se había convertido en la multimillonaria poderosa que tenía enfrente. Lleva camisas de cuadros porque le da la gana, porque le resultan cómodas. Pero que una prenda sea cómoda no significa que quien la lleva sea un incompetente, sentenció Jorge. Se giró de nuevo hacia Marcus, cuyo rostro tenía ahora el color de la leche cortada. ¿Y queréis saber qué significa todo esto?, preguntó Jorge, con una voz que descendió hasta volverse fría y calmada. Significa que este es un hombre que solo quería saber si su propio hijo le valoraba por quién es o por lo que tiene en el banco. Has dejado la respuesta en el aire, Marcus. Enhorabuena, chaval. Has respondido de forma definitiva. En ese preciso instante, las puertas del fondo del salón se abrieron de par en par y entró Sofía Beltrán. Llevaba un maletín de cuero fino y esa expresión impasible de un cirujano que se dispone a realizar una amputación de máxima precisión. «Señora Callahan», me dijo con voz serena, «tengo aquí los documentos que me pidió». Por fin me levanté y caminé hacia adelante. La multitud se abrió a mi paso como si fuera el Mar Rojo. Cada uno de mis pasos era deliberado, firme, medido. Era el andar de una mujer que ya no tiene nada que demostrar, y mucho menos nada que esconder. Me planté frente a mi hijo. Marcus se encogió, literalmente se hizo pequeño ante mi presencia. «Madre, esto no es lo que parece», balbuceó con voz temblorosa. «Es exactamente lo que parece», le solté en un susurro que se oyó en toda la sala. «Te has puesto delante de 300 personas a llamarme senil. Has anunciado tus planes para incapacitarme y quitarme todo lo que tengo. Querías mi casa, Marcus, la casa que tu padre y yo levantamos con nuestras manos. Querías reformarla para borrar hasta el último rastro de lo que pusimos en ella». «Solo estábamos preocupados por ti», saltó Victoria, con una voz aguda y tensa que revelaba su desesperación. «Te queremos, Elena. Solo pensábamos que... Pensabais que estaba acabada. La corté en seco sin siquiera mirarla. Pensabais que podíais llevaros lo poco que creíais que me quedaba y tirarme a la basura como si fuera un estorbo. Pero os habéis equivocado de medio a medio». Sofía abrió su maletín y me tendió un documento. No me hizo falta ni leerlo. Yo misma lo había redactado palabra por palabra junto a ella. Justo cuando le arrebaté el documento a Sofía, Margarita, mi gemela, apareció por el otro lado del escenario caminando con paso firme y una sonrisa idéntica a la mía. Victoria dio un paso atrás, sofocada, mirando de una a otra como si estuviera viendo visiones.
El terror en sus ojos era casi cómico. «¿Pero qué es esto?», gritó fuera de sí. «Esto, querida Victoria», dije yo mientras Margarita se colocaba a mi lado, «es el final de tu cuento de hadas. Habéis intentado engañar a una madre, pero os habéis encontrado con dos». «Marcus, desde esta misma mañana he realizado unos cuantos cambios en la administración», le solté, y el silencio en el salón era tan denso que casi se podía cortar. «Vas a seguir trabajando para Tecnologías Castellanos. No te voy a despedir, pero te traslado. Mañana mismo te quiero en nuestro centro de datos en Teruel, Aragón. El sueldo será el mismo, pero me temo que el estilo de vida va a ser bastante diferente». Victoria soltó un jadeo como si se estuviera asfixiando. Yo ni me inmuté y seguí. «En cuanto a la casa donde vivís ahora, recordad que es propiedad del fideicomiso. Os he dejado vivir allí gratis como un beneficio familiar, pero ese beneficio se acaba hoy mismo. Tenéis 60 días exactos para buscaros otro sitio». «Mamá, no puedes hacernos esto», gritó Marcus desesperado. «Claro que puedo», le respondí con una calma glacial. «Lo soy todo, ¿recuerdas? Soy esa anciana confundida que resulta que controla miles de millones de euros». Miré a Victoria, que estaba más pálida que la nieve. «Me querías fuera de juego», le dije a la cara. «Querías mandarme a un asilo y fingir que no existía. Llevas años susurrándole al oído a mi hijo, convenciéndole de que soy una carga, una vergüenza y un problema que hay que quitarse de encima». Me acerqué un poco más a ella. «Pues esto es lo que hay. Vais a volver a vuestra vida real, con vuestros recursos limitados, y vais a tener mucho tiempo para pensar en lo que habéis hecho. Quizá dentro de 5 o 10 años lo entendáis, o quizá no, pero eso ya no es mi problema». Me giré hacia mi nieto, Tiago, que estaba paralizado junto a la fuente de chocolate con las lágrimas rodándole la cara. Se me rompió el alma por él. Nada de esto era su culpa. Caminé hacia él y me puse a su altura, aunque mis rodillas gritaran de dolor. «Tiago, cariño», le dije con toda la dulzura del mundo, «esto no tiene nada que ver contigo. Te quiero y siempre te querré. Cuando seas un poco más mayor, espero que vengas a visitarme a la cabaña. Te enseñaré a pescar, igual que hice con tu padre cuando tenía tu edad». Tiago se me echó al cuello y me dio un abrazo apretadísimo. «Lo siento, abuela», me susurró al oído. «Yo no sabía que iban a decir esas cosas tan feas». «Lo sé, cielo, lo sé», le contesté. Me puse en pie y miré a Sofía, mi abogada, alzando la voz para que me oyeran hasta en la última fila. «Una última cosa. El presupuesto de este circo ha sido de unos 450.000 euros. Quiero que se haga una donación por ese mismo importe a la Fundación del Hospital Infantil y quiero que se haga en nombre de Mateo». Mientras me daba la vuelta para salir, Margarita se acercó a Marcus y Victoria, que seguían en estado de shock. Les guiñó un ojo con una sonrisa pícara y les susurró: «¿De verdad creíais que una sola mujer podría haber levantado todo este imperio?». Sin esperar respuesta, nos alejamos las dos juntas, del brazo, dejando atrás el club, las apariencias y a un hijo que tendría que aprender, por las malas, lo que significa de verdad la palabra familia. Al menos algo de provecho tiene que salir de todo este circo. Eché un último vistazo al salón. 300 caras me devolvían la mirada, la mayoría todavía congeladas por la impresión. «Damas y caballeros», sentencié, «disfruten de lo que queda de noche. Dicen que el pastel es excelente». Jorge se puso a mi lado mientras caminábamos hacia la salida. «Elena», me dijo con una sonrisa algo sombría, «eso ha sido lo más satisfactorio que he visto en 40 años de carrera». «Y esto es solo el principio, Jorge», le respondí mientras salíamos al aire fresco de la tarde, dejando atrás aquel caos de cristales y envidia. De eso hace ya 6 meses. Marcus y Victoria se mudaron a Teruel tal y como ordené.
Me llega por varios conductos que Victoria no se está adaptando nada bien a la vida en el Medio Oeste. Parece ser que su matrimonio está pasando por una crisis considerable. Y lo cierto es que no siento nada al respecto.